El CEO Jack acaba de tomar una decisión que dejó a todos sorprendidos. Ha detenido todo. Reuniones importantes en la empresa suspendidas. Proyectos grandes en marcha, pausados sin fecha. Incluso sus redes sociales, siempre llenas de actividad, de repente están en silencio. Sin reuniones, sin apariciones públicas, sin una sola explicación. Jack desapareció de su agenda ocupada como si nunca hubiera sido CEO. Pero no es por estrés ni por una crisis como muchos están especulando. Todos están equivocados. En realidad, Jack está concentrado en un plan ultra secreto, algo especial que está preparando con toda su dedicación y su corazón. Y la única persona para quien lo está haciendo es Tu Tien. Ese secreto muy pronto será revelado y te va a sorprender. No olvides dejar tu like y suscribirte para ver la continuación. Mientras en la ciudad los teléfonos sonaban sin parar, Jack estaba en su hogar con botas llenas de tierra, hablando con 2 trabajadores que acababan de llegar con herramientas y planos. Su mirada se encendía cada vez que mencionaban 3 palabras: el jardín perfecto. Porque ese era su propósito. No era un jardín cualquiera, era el jardín de Tu Tien. Ella siempre había soñado con un lugar lleno de vida, donde pudiera tomar café por la mañana, rodeada de flores, donde pudiera leer un libro bajo la sombra de un árbol, donde los colores la abrazaran como si la naturaleza la quisiera. Y Jack quería que ese sueño dejara de ser una idea, para convertirse en realidad. «Quiero césped aquí», dijo señalando un terreno amplio detrás de la casa, «y un pequeño camino que lleve hasta el gran roble. Quiero un rincón para flores blancas como a ella le gustan. Y un espacio para que podamos plantar juntos en el futuro». El jefe de obra lo miró con una sonrisa cómplice. «Se nota que la quieres mucho». Jack bajó la mirada, pero una sonrisa tímida traicionó su seriedad. «Ella merece lo mejor». Los motores arrancaron. La tierra empezó a moverse. El sonido de palas, carretillas y pasos rápidos se mezcló con la brisa matinal. Jack no se alejó ni un segundo. Supervisaba cada detalle, cada centímetro de la tierra que pronto se transformaría en un lugar lleno de magia. Mientras tanto, Tu Tien no sospechaba nada. Ella pensaba que Jack estaba simplemente descansando unos días después de meses de trabajo agotador. Y aunque le preocupaba un poco, le alegraba verlo sonreír más últimamente. 3 días después, el terreno ya estaba nivelado. Habían quitado piedras raíces y todo lo que pudiera impedir que las nuevas plantas crecieran fuertes. Jack llegó al vivero más grande de la ciudad. Los ojos le brillaron frente a miles de colores distintos. Lavandas rosas blancas, hortensias, margaritas, girasoles y plantas aromáticas como menta, romero y albahaca. Pensó en cada una imaginando cómo se verían al lado de ella. «Estas», dijo señalando las flores blancas, «son su esencia. Y estas», tocó una maceta de lavanda, «huelen como su perfume. Y los girasoles, bueno, cuando ella ríe me recuerda al sol». El vendedor sonrió. Jack estaba completamente enamorado y era hermoso verlo. Al regresar, los trabajadores comenzaron a plantar vida en el terreno. El césped se extendió como una alfombra verde suave perfecta. Las flores encontraron su sitio como pequeñas joyas de la naturaleza. Jack caminaba con una regadera en las manos. Se inclinaba con cuidado como si cada planta fuera un tesoro. «Que crezcan feliz, por favor», susurró, como si la tierra pudiera escuchar su corazón. Cuando todo estuvo casi listo, Jack decidió que era el momento. Debía contarle a Tu Tien. La invitó a salir al jardín al atardecer. Ella no entendía nada, hasta que cruzó la puerta trasera de la casa y se quedó sin palabras. Delante de ella había un sueño hecho realidad. «Jack, ¿qué es esto?», preguntó con los ojos llenos de brillo. Jack respiró profundo. «Tú siempre me hablaste de un jardín donde te sintieras en paz, donde tus días fueran más livianos, más felices. Y yo solo quiero darte un lugar donde puedas sonreír todos los días sin esfuerzo». Tu Tien se acercó lentamente tocando cada pétalo como si fuera irreal. «Es maravilloso», susurró.
Jack la observaba nervioso pero feliz. No quería reconocimiento ni aplausos, solo quería ver esa sonrisa. Y la había conseguido. Ella lo abrazó con fuerza. «Gracias por hacer realidad mis sueños, Jack». No respondió él. «Gracias a ti por existir en los míos». Y así, bajo un cielo pintado de naranja y violeta, dos corazones celebraron el inicio de una nueva etapa, un jardín que creció desde el amor. Con el jardín ya casi terminado, la casa empezó a sentirse diferente. Las mañanas tenían otro ritmo. En lugar de despertarse con alarmas de reuniones y correos urgentes, Jack se levantaba con el sonido de los pájaros y el olor a tierra húmeda. Tutien, todavía sorprendida por el regalo, se acercaba cada día a las flores como si fueran amigas nuevas. Pero en la mente de Jack, el plan aún no estaba completo. Una tarde, mientras estaban sentados en el banco del jardín, él la miró con una sonrisa tranquila. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo. «Claro», respondió ella tomando un sorbo de té. «¿Qué te parecería si, además de este jardín, tuviéramos un pequeño huerto? Un lugar donde podamos cultivar nuestras propias verduras, hierbas, tal vez algunas frutas». Los ojos de Tutien se iluminaron al instante. «¿Hablas en serio?». «Muy en serio», contestó él. «Quiero que este lugar no solo sea bonito, sino también vivo. Útil, nuestro». Ella se quedó en silencio unos segundos imaginando todo. Le vinieron a la mente imágenes de canastas llenas de tomates, lechugas frescas, zanahorias recién sacadas de la tierra, y los dos cocinando juntos con todo lo que habían cultivado. «Me encantaría», dijo por fin, «pero no sé mucho sobre huertos». Jack sonrió. «Yo tampoco, aprendemos juntos». El día siguiente, la lista en el teléfono de Jack ya tenía un nuevo título: Proyecto Huerto. Dividió la parte trasera del terreno, un lado sería el jardín de flores y el otro el huerto y la pequeña granja. Llamó de nuevo al equipo de obra para preparar esa zona. Había que remover la tierra, limpiar piedras y organizar el espacio para que todo fuera práctico y bonito. Mientras tanto, Tutien se puso a buscar ideas en internet, videos sobre cómo empezar un huerto desde cero, tipos de plantas fáciles para principiantes y formas de hacerlo todo sostenible. Cada noche se sentaban en el sofá y ella le enseñaba lo que había encontrado. «Mira, dicen que es mejor empezar con cosas simples: lechuga, tomate, cherry, zanahoria, rábanos y también hierbas como albahaca, perejil y cilantro». «Perfecto», dijo Jack. «Así también podemos cocinar más rico». Cuando la tierra estuvo lista, fueron juntos al vivero y luego al mercado agrícola local. El ambiente allí era diferente al de los lugares a los que Jack estaba acostumbrado. Nada de trajes, nada de portátiles, nada de presentaciones. Solo gente con manos curtidas, sonrisas sinceras y puestos llenos de colores. «Buenas», saludó un agricultor mayor. «Primera vez por aquí». «Se nos nota», no bromeó Jack. «Un poco», respondió el hombre riendo. «¿Buscan plantas o semillas?» «Las dos cosas», intervino Tutien. «Queremos empezar un huerto en casa». El agricultor los miró con aprobación, como quien ve a dos personas tomando una buena decisión. «Entonces empezamos suave», dijo. «Nada de complicarse la vida al principio». Les ayudó a elegir semillas de lechuga, zanahoria, rábano y algunas plántulas pequeñas de tomate y pimiento para que vieran resultados más rápidos. También les recomendó un par de herramientas básicas y les dio algunos consejos prácticos. No rieguen por arriba cuando el sol esté fuerte. Mejor temprano por la mañana o al final de la tarde. Escuchen a la tierra. Si está muy seca, pide agua. Si está muy húmeda, hay que dejarla respirar. Tomaron nota de todo, casi como si estuvieran en una clase. De regreso en casa, empezó el trabajo divertido. Con guantes y ropa cómoda, Jack y Tutien se arrodillaron en la tierra marcando líneas, haciendo surcos, colocando semillas con cuidado. «Nunca pensé que te vería así», dijo ella riendo. El gran CEO lleno de barro. Jack se miró las manos manchadas de tierra y luego la miró a ella. «Nunca pensé que me sentiría tan bien estando así».
Había algo distinto en ese cansancio. No era estrés, era esfuerzo con sentido. Paso a paso fueron plantando cada fila. Lechugas aquí, tomates allá en la parte con más sol, zanahorias en una zona de tierra más profunda, hierbas cerca de la cocina para tenerlas a mano. Cuando terminaron, se quedaron de pie mirando todo. No había flores grandes todavía ni hojas frondosas, solo pequeñas marcas en la tierra como promesas. «Parece poco», comentó ella. «Sí», admitió Jack, «pero es el principio de mucho». Unos días después, Jack llegó con otra locura. «Estuve pensando», empezó con ese tono que tu tien ya reconocía. «Eso siempre da miedo», dijo ella bromeando. «Y si además del huerto tenemos algunos animales, nada grande, tal vez unas gallinas, unos conejos». Ella lo miró sorprendida, pero en el fondo la idea le gustaba. «¿Quieres una mini granja?» «Quiero que este lugar sea un hogar de verdad», respondió. «Que tenga vida en todas partes». Hablaron durante un buen rato, organizando en su mente cómo podría ser. Decidieron empezar solo con unas pocas gallinas y un pequeño corral, nada complicado, algo que pudieran cuidar sin agobios. Construir el gallinero se convirtió en su nuevo proyecto de fin de semana. No llamaron a un equipo esta vez, querían hacerlo con sus propias manos. Jack se encargó de medir y cortar las maderas, tu tien de pintar y decorar. «Este lugar va a parecer un hotel para gallinas», dijo ella. «Pues que se sientan importantes», contestó él. Mientras trabajaban, hablaban de todo, del pasado, del futuro, de las cosas simples que nunca habían tenido tiempo de vivir. Hubo risas, errores, tablas cortadas, mal tornillos caídos en la hierba, pero también miradas cómplices y esa sensación de estar construyendo algo juntos. Cuando terminaron el gallinero, quedó pequeño pero precioso, limpio, ordenado con un techo seguro y un área donde las gallinas podrían caminar al sol. «¿Listo para las nuevas inquilinas?», preguntó ella. «Listo», dijo él. El día que trajeron las gallinas, tu tien casi parecía una niña. Las observaba con curiosidad mientras se adaptaban al nuevo espacio. «Son más bonitas de lo que pensaba», comentó. «Y algún día nos darán huevos frescos», añadió Jack. «Pero de momento déjalas que se acostumbren». Ahora las mañanas no solo empezaban con el canto de los pájaros, sino también con el cacareo suave del gallinero. Tu tien salía con una taza de café en la mano, el aire fresco en la cara y esa mezcla de olores a tierra, flores y madera nueva. Jack se unía a ella y juntos daban una vuelta, primero el jardín de flores, luego el huerto y al final el corral. Se habían inventado una rutina que no estaba en ninguna agenda de empresa, pero que significaba mucho más. Los días pasaban y las primeras hojas comenzaron a asomar en el huerto. La primera vez que vieron una hilera de pequeños brotes verdes, tu tien casi gritó de emoción. «Mira, mira, mira», señaló agachándose. «Ya están saliendo». Jack se inclinó a su lado. «Son nuestras primeras victorias verdes». No eran millones, no eran cifras en una pantalla, no eran presentaciones exitosas. Eran pequeñas vidas creciendo gracias a sus manos. Y eso tenía un valor diferente. Por las noches, mientras cenaban algo sencillo preparado en casa, hablaban de cómo se sentían. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz sin estar pendiente del correo», dijo Jack. «Nunca imaginé que te vería tan tranquilo», respondió tu tien. «Antes siempre estabas corriendo detrás de algo. Ahora, siento que por fin estás aquí». Jack la miró con sinceridad. Antes creía que lo más importante era construir empresas, proyectos, números. Ahora, me doy cuenta de que lo más importante es esto. Tú, este lugar, nuestra vida juntos. Tu tien sonrió con una mezcla de paz y gratitud. «Entonces valió la pena que pararas todo», dijo. «Sí», dijo él, «valió completamente la pena». El jardín, el huerto y el pequeño corral no solo cambiaron el terreno, también cambiaron su manera de ver el mundo. Ya no se trataba de ganar más tiempo con trucos de productividad, sino de usar el tiempo en lo que realmente importaba. Cada planta, cada semilla, cada animal era un recordatorio de algo simple pero profundo.
Las cosas más valiosas no siempre crecen rápido, pero si las cuidas con paciencia, un día miras alrededor y descubres que estás viviendo dentro de un sueño que tú mismo construiste. Las semanas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. El jardín florecía, el huerto crecía, y la granja, aunque pequeña, se había convertido en el corazón de sus mañanas. Un día, mientras el sol apenas despertaba, Tu Tien salió descalza al césped estirando los brazos hacia el cielo. El pasto, aún con gotitas de rocío, le hizo cosquillas en los pies. Jack la observaba desde la puerta apoyado en el marco con una taza de café en la mano. «¿Te ves feliz ahí?», comentó él con una voz suave. «Estoy feliz», respondió ella sin girarse. «A veces siento que todo esto es demasiado bonito para ser real». Jack dio unos pasos y le puso una chaqueta en los hombros. «Es real», susurró, «y acabamos de empezar». Los pequeños brotes en el huerto ya se habían convertido en plantas orgullosas, y por primera vez apareció un tomate rojo y brillante. «Mira lo que tenemos aquí», gritó Jack como un niño. Lo levantó con cuidado, casi con reverencia, como si tuviera en las manos un trofeo importante. «Es solo un tomate», rió Tu Tien. «Es nuestro tomate», corrigió él. Ella se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Entonces cocinemos algo especial con él». Esa noche prepararon una ensalada simple, pero sabía a victoria, a paciencia, a vida compartida. Los animales también empezaron a formar parte de su rutina. Tu Tien eligió nombres para cada gallina, luna, nieve, estrella. Y una que siempre corría detrás de Jack la llamó Turbo. Por las mañanas recolectaban huevos frescos, y aunque algunos días solo encontraban 1 o 2 cada hallazgo, se celebraba con risas. Una tarde, mientras Jack reparaba una malla del corral, Turbo se subió a su hombro sin permiso. «Creo que te quiere», bromeó Tu Tien mientras sacaba el móvil y tomaba una foto. «¿O quiere mis herramientas?», contestó Jack intentando no moverse. Pero cuando sintió el suave picoteo cariñoso en el cuello, se dio por vencido. «Está bien, la quiero yo también». Los domingos se hicieron sagrados. Nada de planes, nada de obligaciones. Solo ellos dos, su jardín y la brisa. Ponían una manta en el césped, escuchaban música suave, leían libros o simplemente se quedaban en silencio mirando las nubes pasar. En esos momentos, Jack entendía lo que nunca había entendido antes. El éxito no estaba en las alturas a las que uno llega, sino en la paz que uno siente al final del día. A veces por la tarde Tu Tien se ponía a hablar con las plantas en voz baja. «Crecen mejor si les hablas bonito», explicaba ella. Jack se reía, pero un día la sorprendió hablándole a los girasoles. «Hola chicos, espero que hayan tenido un buen día». Ella se acercó por detrás sin hacer ruido. «Y tú te burlabas de mí», dijo cruzándose de brazos. Jack se sonrojó como jamás lo hacía en las reuniones importantes. Estaba practicando negociaciones con flores. Los dos explotaron en carcajadas hasta que terminaron sentados en el suelo abrazados y con lágrimas de risa. Las noches tenían su ritual también. Cenaban afuera cuando el clima lo permitía con luces pequeñas colgadas entre las ramas y velas sobre la mesa rústica que ellos mismos habían hecho. Jack miraba a Tu Tien bajo la luz cálida como si la viera por primera vez cada noche. Ella se quedaba embobada mirando el jardín, pero Jack la miraba solo a ella. Porque si el jardín era el sueño, ella era la razón del sueño. Un viernes por la noche, después de una jornada larga de siembra, Tu Tien se recostó en la hierba y dijo: «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?». «¿Qué?», preguntó él acostándose a su lado. «Que no tenemos prisa, que las cosas aquí crecen a su ritmo, y nosotros también». Jack entrelazó su mano con la de ella. «Prométeme que siempre recordaremos esto. Incluso cuando el mundo allá afuera quiera que volvamos a correr». Tu Tien lo miró con ternura. «Te lo prometo». «Pero tú también prométeme que no vas a volver a desaparecer detrás de 1000 proyectos». Jack la observó fijamente como si sellara un pacto en sus ojos. «Prometo que mi prioridad eres tú. Este hogar, nuestro futuro». Ella sonrió.
Una sonrisa que valía más que cualquier reunión exitosa. Y se quedaron así mirando las estrellas mientras el croar de las ranas y el canto suave de los grillos llenaban el aire de calma. La noche les recordaba algo simple y poderoso. Los mejores días de la vida son aquellos en los que uno decide quedarse donde es feliz. En ese pequeño cielo privado que habían creado juntos, cada momento tenía un valor único. Y aunque ellos aún no lo sabían, todo estaba a punto de cambiar. Porque cuando uno se atreve a vivir un sueño, el destino siempre trae una nueva sorpresa.